Bien. Bueno, perdonad por los problemas técnicos, hemos tenido que atrasar el webinar. Ahora sí que vamos a empezar. Ahora sí que vamos a empezarlo. Estáis viendo ya la pantalla de Víctor Bazaga, de la empresa Cubip.com. Hemos tenido un par de problemas técnicos, pero ahora sí que empezamos. Bienvenidos a este nuevo webinar de la red cite-latino.net. Webinars tanto para España como para Latinoamérica. Recordaros que este webinar está siendo grabado y que será publicado en toda nuestra extensa red de portales, tanto en youtube.com /videosite.com como en el resto de portales de nuestra red. En el día de hoy, como ya sabéis y como os he informado, tenemos a Víctor Bazaga al otro lado del internet, no se puede decir del hilo telefónico, sino al otro lado de la web, que nos va a hablar sobre SAP Rollout. Luego tenéis la oportunidad de hacerle las preguntas que consideréis. Podéis hacerlas vía voz IP en caso de que tengáis un micrófono, o también podéis escribirlas en donde pone questions, donde pone chat, en caso de que queráis escribirlas, y yo se las trasladaré a Víctor. Bueno, Víctor, pues cuando quieras puedes empezar. Vale, perfecto. Pues antes de nada, buenas tardes a todos. Y bueno, como bien ha comentado Daniel, hoy la temática de la webinar de hoy está enfocada un poco a explicar qué es un proyecto rollout en el que muchos ya nos hemos visto inmersos y otros están por entrar. Cuáles son las principales fases y qué se hace en cada una de las fases de esta tipología de proyecto, cuáles son las ventajas y las desventajas de afrontar un proyecto de esta magnitud, y por último, cuáles son los factores críticos o los factores clave para el éxito de la implementación SAP en modelos de rollout. Vale, entonces comenzamos con una breve definición. Está bastante claro que es un modelo de rollout. Un rollout al final es una implementación de una serie de procesos de negocio que están definidos como comunes en un conjunto de países o de empresas de un grupo dentro de los sistemas de la información de estas. La finalidad del rollout es estandarizar todos los procesos a través de las compañías del grupo, y con ello lo que se conseguiría, o la idea que se quiere conseguir, es una reducción de costes y al final centralizar todo el mantenimiento de los sistemas de la información. Básicamente la reducción de costes es una consecuencia de esta centralización del mantenimiento. Bueno, en esta webinar nos vamos a centrar en los rollouts de SAP, que es en los que nosotros hemos trabajado y sobre los que podemos aportar opinión y crítica. Bien, ¿cuáles son las fases de los proyectos rollout? Antes de nada tenemos que tener en cuenta que la implementación de un rollout en una compañía o en una gran compañía puede durar desde pocos meses hasta varios años, al final dependiendo del número de empresas o de países que se hagan partícipes dentro del rollout. Por lo tanto, suele haber diversas fases en las que se arrancará por países, por empresas, etcétera. También hay que tener en cuenta que habrá dentro del proyecto rollout, habrá fases tanto a nivel global del proyecto, es decir, de forma independiente del país, desde la parte alta del proyecto, hasta fases de nivel local con los usuarios, con el end user, al final la persona que realiza la operativa diaria. Entonces, en la primera fase, por donde comienza todo, es la definición del rollout en sí. En ella lo que se pretende definir básicamente es el ámbito del rollout, qué países del grupo van a participar o qué grupo de empresas dentro del grupo se van a incluir dentro de este rollout. Por diferentes motivos se pueden excluir países de un continente, al final un cierto número de países o un cierto número de empresas, porque no se ajusten a la casuística o
o a lo que se intenta conseguir con este rollout. Entonces, lo primero, es evidente, es definir quién y qué va a participar dentro de este rollout. Una vez hecho esto, lo idóneo, el siguiente paso es decidir qué procesos de negocio pueden ser definidos como modelo común de funcionamiento para todos los países y que a la postre van a ser incluidos dentro del rollout. Con esto se intentará abarcar el máximo número de procesos, aunque está claro que habrá excepción de todos aquellos procesos que contengan requerimientos fiscales o requerimientos de reporting obligatorios a nivel local. Por ejemplo, un ejemplo bastante sencillo es la amortización de activos. En un rollout europeo, los activos no van a amortizar de la misma forma, ya sea lineal, por cantidad o por valores residuales, no lo van a hacer igual en España o en Rusia, estando dentro del mismo modelo. Entonces, por eso hay que tener en cuenta todos los requerimientos fiscales dentro de cada país. Unificando todos los procesos que al final son comunes, se formará lo que es el núcleo, la keystone del rollout, que será el CBM, el Core Business Model. Para ello se designará un equipo que es el responsable a todos los niveles de este Core Business Model, de este CBM, y será el encargado de incluir nuevos objetos o nuevos procesos de negocio que se identifiquen durante el rollout, desde el principio hasta el fin. Este equipo, el equipo que será responsable de todos estos procesos, normalmente recibe el nombre de Process Office o Group IT. Al final, según el cliente, se puede denominar de una manera u otra, pero al final la idea principal es que este equipo de personas será el responsable final de gestionar todo el know-how del proyecto. Bueno, evidentemente, antes de esta primera fase, el cliente deberá decidir quiénes van a ser los recursos utilizados para implementar estos sistemas. Normalmente acaba siendo una consultoría especializada internacional junto con personal interno que conozca el negocio, pero vamos, para esto no hay ninguna regla definida. Esto ya es según crea el cliente conveniente. Volviendo al CBM, al documento del que hablábamos, al final este documento lo que hará será servir a la consultora, al equipo interno, al final a los encargados de la implementación, servirá para la implementación en cada uno de los países. En la fase inicial los objetos básicos serán definidos por el Process Office, analizando los requerimientos del negocio para tener una plantilla inicial que posteriormente será ampliada por todos los países. Por ejemplo, los tipos de pedidos, las clases de activos fijos a gestionar, los tipos de documentos de compra, numeración de facturas, numeración de documentos financieros o el plan contable del grupo. Vale, una vez definidas estas fases, que están hechas a nivel, bueno, estas son las fases que habíamos comentado antes, están a nivel global. Pasamos a la parte local. Un momento que paso de diapositiva. Aquí está. Pasaríamos a las fases locales. Habría una primera fase de contacto con cada uno de los países representados por los usuarios claves determinados por el negocio como responsables del rollout. En estos se harán workshops separados por cada una de las diferentes áreas del rollout: finanzas, ventas, compras, controlling, mantenimiento de planta, producción, en función de los módulos que se vayan a implementar, claro. En estos workshops la consultora y el Process Office I/O explicaría cuáles van a ser los procesos del negocio del CBM y cuáles son las pautas y las fases del proyecto. Seguida a esta primera fase de workshops, entraría la fase de diseño, en la que el país y la consultora mantendrían sesiones de trabajo para determinar puntos de negocio local que no se pueden adaptar al modelo global. Por ejemplo, el caso que habíamos dicho anteriormente de los activos fijos. Entonces, cada uno de estos puntos normalmente se denomina gaps. Y se presentan al equipo de Process Office para que los apruebe o los rechace. Al final, como norma general, normalmente
solo son aceptados aquellos puntos legales o fiscales específicos de cada uno de los países o temas puntuales de reporting. Se entiende que, bueno, al final se debería de filtrar bastante todos estos nuevos gaps que van a entrar para al final generar lo mínimo posible, ya que si la idea es mantener un sistema unificado de información y al final cada país solicita en el número de gaps, se va a hacer una solución a medida para ese requerimiento, pues perderíamos todo lo que es al final el concepto de rollout. Entonces, al final, la idea es que haya el menor número de gaps posibles y por ello los que normalmente se suelen aceptar por parte del Process Office o del Grupo IT o como lo queramos llamar, son aquellos que están referidos a puntos legales o fiscales específicos. Vale, durante estas sesiones de trabajo lo normal es rellenar una hoja que nos servirá para identificar todos los objetos del país correspondientes al CBM. Esta hoja también igualmente se puede denominar de varias maneras, toolkit, cookbook, pero al final la idea es que incluya todos los objetos de cada país que se han tenido en cuenta a la hora de crear el CBM. Por ejemplo, los códigos de impuestos, las clases de activos fijos, los tipos de pedido. Todo esto irlo incluyendo dentro de este toolkit o como lo queramos llamar. La siguiente fase sería la construcción del prototipo, la fase de configuración pura y dura. Esta fase es la realizada por la consultora y consiste en hacer la parametrización en el sistema de cada país, teniendo como referencia, claro está, los toolkits de los que hemos hablado anteriormente y los GAP aprobados por los Process Office. Una vez construida la propia consultora, será la encargada de testear el prototipo haciendo un product test, chequeando que todo funciona correctamente, antes de pasárselo al usuario para que él comience la fase de testeo, la user test. En esta fase, user test, una vez tenemos ya construido todo el prototipo, tanto a nivel de configuración como a nivel de desarrollo, los países iniciarán la fase de testeo. Esta fase de testeo será documentada mediante alguna herramienta especializada en ella, como puede ser Mercury o Remedy Ticket, por ejemplo, y los errores detectados por los usuarios se documentarán, serán arreglados por la consultora, se volverán a testear por el usuario, siguiendo así hasta por fin dar con la solución o hacer que la solución funcione como se había planificado anteriormente. Una vez concluida toda esta etapa de testeo por parte del usuario, vendría la formación. Con esta se puede jugar, bueno, no es que se pueda jugar, sino que no existe una idea muy clara de dónde colocar la formación, en qué momento del rollout colocar la formación, porque al final es un hilo conductor dentro de todo el proyecto. Entonces, bueno, en este caso la hemos incluido aquí, que estaría adecuada, claro está, a los procedimientos del CBM y a los GAP identificados anteriormente. Y la formación se suele hacer o a key users, que al final son los responsables y estos serán los que den la formación a los usuarios finales, o dando la formación directamente al usuario final. Una vez concluidas estas etapas, pasamos al regression test. El regression test, que al final en esta fase lo que se hace es una puesta previa en marcha de toda la instalación en un entorno que no sea productivo, diferente, y así lo que se comprobará es que toda la nueva configuración que se ha hecho para cada país no afecte a todo lo que está ya en productivo funcionando para otros países. No puede llegar una implementación de un país que acabe produciendo errores a todo el resto de países que se encuentran en productivo. La siguiente etapa sería la puesta en marcha del proyecto, el Go Live, y en este punto se realizaría, bueno, tanto la carga de datos maestros en productivo, transportar todas las órdenes de configuración y de desarrollo al entorno de producción y la configuración manual del propio sistema. Entonces, una vez hecho todo esto, se haría
el banderazo verde y la solución entraría en funcionamiento y los usuarios, o al final la operativa diaria, podría comenzar a registrarse en el sistema. Desde el momento del arranque ya hay un mantenimiento del proyecto. Las primeras semanas, como es evidente del proyecto, del arranque, las primeras semanas posteriores al arranque, el equipo de mantenimiento de la aplicación es el responsable de resolver todas las incidencias que surjan por los errores de puesta en marcha en productivo. Pasadas unas semanas, este mantenimiento se desaparece y comienza el mantenimiento correctivo y evolutivo del proyecto. Mejoras, correcciones que se quieran hacer sobre un report, sobre un estándar, cualquier mejora que se quiera hacer al fin y al cabo. Vale, y una vez concluidas estas fases, bueno, al final serían fases, estas últimas de workshops, diseño, construcción y mantenimiento, se irían aplicando a cada uno de los países del rollout, ya en función de diferentes fases, según si queremos el área mediterránea, el área escandinava, el área de UK. Esto ya puede variar mucho en función del cliente. De forma resumida, ¿cuáles son las principales ventajas de afrontar un proyecto rollout, de meterse en un proyecto rollout? Al final, el conocimiento de la situación de la empresa, esta es la primera, está claro, es el tener todo el conocimiento de la empresa está unificado bajo un mismo formato. Esto es bastante evidente el valor añadido que supondrá a la empresa tener todo dentro de una misma instalación, todo el reporting global, poderlo ejecutar desde un mismo sitio para todas o las compañías o todos los países que se hayan definido al principio del rollout. Al final es la unificación de la información en un solo sistema. Por ende, al final los costes de IT serán más reducidos, ya que este tipo de proyectos permite un mantenimiento global para todos los países, lo que supone compartir costes a su vez con todos los países. Al final, si todos los países han implementado la misma solución, una sola persona o un equipo de recursos determinados podrá mantener a varios países, ya que todos comparten la misma configuración, salvo los requerimientos legales o los GAP o los requerimientos fiscales o cualquier reporting que haya sido diseñado y construido expresamente para esa unidad económica. Otra de las principales ventajas de afrontar un proyecto rollout es la externalización de las tareas operacionales de otros departamentos para centrarse únicamente en las actividades del negocio. Al final, una vez el CBM se ha definido y se unifica el funcionamiento de departamentos de administración, es posible externalizar a algún data center las tareas operacionales. Al final esto permitirá una clara reducción de costes y focalizar a la gente del negocio realmente en actividades que aporten un valor añadido a la productividad de la empresa, no solo las tareas mecánicas, al fin y al cabo. Otra de las ventajas serían los reportes comunes a nivel de todos los países. Por ejemplo, para sacar un reporting IFRS en SAP con la solución SAP New General Ledger, por ejemplo, lo tendríamos muy fácil en un modelo de rollout, ya que dentro del mismo sistema todos los países reportarían de forma única a IFRS. Por lo tanto, desde IFRS podríamos extraerlo de todos los países unificado o uno por uno. Y aparte, cada país hará sus apuntes en su sistema local, es decir, hará una doble contabilización, por así decirlo, una IFRS y otra local, de forma que si queremos extraer balances, partidas, cualquier tipo de reporting a nivel de IFRS, lo tendremos unificado para todos los países con la opción de desglosar por país o por company code. Y por último, pero no por ello más importante, es la creación de modelos globales que permiten ahorrar impuestos para la multinacional. Al final hay muchos modelos de negocio que pues se pueden acabar centrando en Irlanda o en Suiza, y al final, por esta metodología de rollout, centralizando allí todos los materiales, las ventas y al final el sistema de la información,
está claro, evidentemente va a repercutir en un ahorro de impuestos siempre y cuando se trabaje en aquellos países. Pasamos a los inconvenientes, entre los que habría que destacar, sobre todo, que es el modelo de rollout, en cierto modo, es un modelo de negocio bastante rígido, porque al final todos deben de adaptarse al CBM y poco flexible, y hay muy pocas posibilidades al final de adaptarse a estrategias locales a propias estrategias locales, y al final lo que está es más orientado a estrategias corporativas desde el centro, desde el centro de la compañía. Los costes iniciales para poner en marcha un proyecto de esta magnitud generalmente son costes muy elevados, aunque, por ejemplo, con el ahorro de impuestos que hemos hablado anteriormente, con la externalización de tareas o con al final el mantenimiento mediante un data center, pues todos estos costes iniciales acabarán siendo amortizados a corto plazo mediante o a través de esta reducción de costes. Normalmente acaban con una implantación de un data center internacional para tareas de mantenimiento y evolutivas, y esto generalmente crea muchos problemas por ser el servicio primero muy impersonal y a veces en otro idioma. Hay casos en los que un país necesita, si por ejemplo no se describió desde el inicio, no se tuvo desde el inicio un requerimiento legal o es un nuevo requerimiento legal, al final son los usuarios finales los que tienen que contactar con el data center para pedirles que, por ejemplo, les apliquen el nuevo modelo 347 de impuestos. Entonces, para que primero el usuario se tiene que poner en contacto con el data center, lo primero, claro está, es el idioma, la comunicación, los horarios. Al final hay un gran problema de comunicación en todo esto. Y por último, como hemos dicho, la externalización de las tareas operacionales al final acaba suponiendo en muchos casos una reducción de puestos de trabajo a nivel local en tareas operacionales, ya que todas o un gran número de ellas son externalizadas y no se vuelven a tocar de forma local. Entonces, los factores críticos. Por último, los factores claves de éxito para las implementaciones en rollout. Los rollout al final son estratégicos para la compañía y se deben de afrontar desde la perspectiva de colaboración y ayuda con la consultora y el grupo. Muchas veces lo que ocurre es que a nivel local este tipo de proyectos se ve como un ahorro de costes y una reducción de puestos de trabajo y muchas veces esto acaba derivando en un enfrentamiento en este tipo de proyectos. Entonces, casi que la mejor actitud es la de cooperación e intentar aprender del funcionamiento de la compañía, ya que muchas veces lo que se produce es una redefinición, por así decirlo, de las tareas, más que una reducción de los puestos laborales. Entonces, según nuestra experiencia, los factores claves para afrontar un proyecto rollout con éxito podrían ser los siguientes. Desde dirección, se debe de apoyar el proyecto en todo momento y pedir la máxima colaboración al resto de departamentos involucrados. Y al final, si el comité de dirección no determina el proyecto como un proyecto estratégico para la compañía y para el negocio, en muchas ocasiones al final lo único que acaba ocurriendo es una demora del arranque, un mal arranque, un peor mantenimiento, un mantenimiento muy largo. Entonces, el proyecto desde bien arriba debe ser definido como un proyecto estratégico para el negocio. Involucrar al usuario en la fase de testeo. Es muy importante que el usuario testee profundamente la aplicación, ya que al final es el que conoce el negocio. La consultora le apoya con la parte del CBM, pero es realmente el que al final se va a tener que, por así decirlo, pegar con el sistema, va a ser el usuario. Entonces, si se involucra desde el principio al usuario y se lleva como un hilo conductor toda esta involucración o al máximo posible durante todo el proyecto, al final lo que va a conseguir es evitar descubrir errores en productivo
y con todo el trabajo que al final supone encontrar errores en productivo, de correcciones, de nuevas pruebas, de regresión test, etcétera. Otro de los factores críticos es la calidad de los datos maestros que se traspasan, ya que al final muchas de las empresas que se van a incluir dentro del rollout, puede que algunas ya tuviesen SAP o puede que otras no. Y una de las labores principales o uno de los factores críticos dentro de estas migraciones es todos los sistemas, todas las empresas que vienen de un sistema no SAP, para pasarlo a SAP, todos los datos maestros deben de estar muy cuidados, por así decirlo, y se debe prestar la máxima atención a ellos, porque son los datos con los que va a comenzar a operar la compañía en el nuevo modelo global. Otro es la potenciación de los conocimientos de inglés de los usuarios clave. Al final, es lo que comentábamos antes, a veces hay problemas de comunicación, ya que en los rollout normalmente el idioma por definición es el inglés, y en España, desafortunadamente, el inglés sigue siendo en muchos casos, o en algunos casos, un problema. Además, que si el proyecto es de gran magnitud, lo que habíamos comentado igualmente, suele ser muy impersonal, con utilización de herramientas como el teletrabajo, mail, con call conference, y al final todo esto, pues al final lo que hace es diluir la comunicación, irla desacelerando, hasta que al final no hay nada de comunicación entre un equipo u otro. Al final la comunicación es básica en este tipo de proyectos. La actitud de colaboración entre consultora y equipo local, ya que cada parte suele tener expectativas mayores la una de la otra piensa que debería asumir más responsabilidad que la una. Entonces, para evitar todo esto debe existir, lo idóneo es que exista una comunicación perfecta entre ambos e intentar potenciarla lo máximo posible. Cuando hablamos de esta comunicación, hablamos dentro del cliente para con el cliente, dentro de la consultora para con la consultora, y entre el cliente y la consultora. Otro de los factores críticos de éxito es que cualquier proceso de negocio debería de tener un único responsable para evitar problemas de responsabilidad. Los rollouts al final son proyectos tan grandes y tan segmentados que los problemas que surgen pueden estar entre dos equipos y muchas veces cuesta solucionarlos. Al final, por problemas de comunicación, hay veces que, por poner un ejemplo, una orden de venta no funciona porque no tiene una cuenta GL, por ejemplo, asignada. Entonces, muchas veces aquí surge el gran problema de si esto, porque es una orden de venta, pertenece al equipo de ventas, pero como lleva una cuenta GL y es lo que está fallando es el equipo de FI. Entonces, muchas veces esta responsabilidad no es asumida por parte de ninguno de los dos equipos y son problemas muy sencillos de solucionar, pero que debido a la falta de comunicación y al no querer asumir la responsabilidad, pues cuestan mucho más y llevan mucho más tiempo en solucionarlos de lo que realmente son. Se debe potenciar una buena política de comunicación en el proyecto para involucrar a todas las partes participantes. Se debe intentar que todo el mundo entienda la definición del proyecto desde arriba, ya que en muchas ocasiones al final los usuarios no entienden el alcance del proyecto o la importancia de los hitos que se han marcado al inicio del mismo. Los key users y los responsables del proyecto deben de ser definidos de forma estratégica, teniendo en cuenta conocimientos del sistema y del negocio. Al final, key user será el encargado o bien de testear, o bien de recibir la formación, o bien de la definición inicial. Entonces, en principio, debe ser gente que conozca, por una parte, el negocio, evidentemente, y por otra, si tiene conocimientos del sistema, es la situación idónea. Por último, establecer un mejor control del seguimiento del proyecto con los hitos, plazos, objetivos y un plan de contingencia para rectificar errores. Esto parece demasiado obvio, pero al final, con un correcto seguimiento de todo el proyecto y, como he comentado antes, con una buena comunicación dentro de todos los equipos involucrados, sean del cliente o de la consultora, al final las probabilidades de éxito en plazo y en calidad siempre se
verán aumentadas. Vale, y con esto ya estaría completada la webinar. Quedo a la espera de que tengáis alguna duda, preguntéis, como queráis, Daniel. Sí, gracias Víctor por la interesante presentación. Recordar a los asistentes que pueden plantear sus preguntas, aprovechar ahora que tenéis a Víctor a mano. Podéis plantear las preguntas escribiéndolas en el chat que aparece en el panel de control, o si tenéis un micrófono conectado podéis plantearlas directamente a Víctor. No tenéis más que levantar la mano y yo sabré que queréis plantear la pregunta vía voz IP. Para ello necesitáis tener un micrófono simplemente funcionando. Es una forma bastante directa de comunicar con Víctor. A ver, Víctor, yo a raíz de tu presentación se me han ocurrido un par de preguntas. En primer lugar, me gustaría que me situaras, Qubit, ¿dais un servicio específico en materia de rollout? ¿Es una de vuestras especialidades? Sí, sí. Prácticamente todos los que componemos Qubit hemos pasado de una manera u otra por rollouts, o bien como Process Office, bien como alguno como cliente incluso, otros como consultores. Entonces, sí, bueno, al final hemos trabajado en varios de ellos. Es un modelo que, sobre todo hasta ahora quizás no tanto, pero hasta ahora ha habido una gran cantidad de rollouts a nivel europeo de clientes increíbles, muy, muy grande. Entonces, al final hemos participado bastante en ellos, y luego ya, pues, o bien participamos desde el inicio, desde la toma de requerimientos, pero también donde estamos ayudando bastante a ciertos clientes es en la formación de los usuarios finales, porque al final estos proyectos, como he dicho antes, la formación es hilo conductor, por lo menos para mi opinión, es un hilo conductor durante todo el proyecto, pero hay muchas veces que la formación se deja como la última fase del proyecto, como en el rinconcito. La formación es que nadie quiere, bien los consultores por desgana, por no quererse enfrentar a los usuarios, o bien los propios usuarios por falta de motivación de enfrentarse a un nuevo sistema o por N motivos, se suele dejar bastante de lado, y ahora muchos usuarios se dan cuenta que después de haber pasado un rollout por ellos, no tienen la formación suficiente para hacer la mayoría de los procesos. Entonces ahí también estamos ayudando a muchos clientes ayudándoles con la formación sobre su propio CVM. Es un poco extraño, lo sé, pero al final nosotros venimos de fuera y les explicamos su CVM para que lo puedan usar de una forma más ágil al final. ¿Por qué me dices que ahora en estos últimos meses ha habido muchos proyectos rollouts? ¿Por la situación económica quizá, o cuál es un poco la razón? Sí, bueno, últimos meses, bueno, si he dicho meses, perdón, quería referirme a años. O sea, en los últimos años ha habido, sí, debido a la situación económica, yo creo que hubo un gran boom de proyectos rollout. Aún hay algunos proyectos en España mismo funcionando todavía, pero no con la misma intensidad, por lo menos es lo que yo aprecio, que hace quizás 3 años. Sin necesidad de poner un nombre o poniéndolo, cuéntanos un poco, haznos una breve historia de alguno de los proyectos rollout en los que hayas participado, bueno, pues de una forma reciente, no sé, desde cómo contactan con la consultora o contigo directamente que estuvieras en ese momento, cómo se plantea, cuáles son un poquito, cuáles también en el tiempo, la extensión en el tiempo de las fases que nos has explicado, cómo se plasma eso, cómo se ha plasmado en la realidad. Sí, bueno, en tiempo es bastante dependiente del número de países o el número de compañías que se van a meter dentro del rollout. La situación, bueno, al final esto es una cosa, y luego por cada arranque, y ahí sí que depende muy mucho del modelo de negocio, se tardará un tiempo u otro. Yo he
pasado por algunos rollouts en los que hemos arrancado 4 países de golpe en 4 meses y en otro rollout en el que arrancábamos 1 cada 3. O sea, al final depende un poco de la magnitud total del rollout, pero al final el funcionamiento es bastante parecido en todos. El negocio, por así decirlo, desde el más alto nivel establece que hay la necesidad de poner en marcha un proyecto de rollout. Entonces, ellos definen lo que comentaba antes, el CBM a nivel global y, bueno, ofertan o presupuestan frente a las compañías consultoras. Una vez se ha hecho toda esta aprobación, normalmente lo que se suele hacer como consultor es reunirse con el Process Office, con la oficina de proceso, quien al final define todos los procesos del rollout, y con ellos analizar un poco cómo se va a implementar todo en el sistema. Una vez está claro por parte del Process Office y por parte de la consultora cuál es el trabajo a realizar para poner en marcha el rollout, ahí es cuando pasamos de fases globales a fases locales. A partir de ahí, bueno, pues la idea es ir al país del cliente o ir a la compañía del cliente, presentarle un poco. También hay un problema porque ven muchas veces a los consultores como los creadores de los problemas, o los consultores son los que han sacado este proyecto y el proyecto viene de su propia compañía arriba. Pero bueno, es el consultor normalmente el que va a verlos, les explica un poco cómo va a funcionar su modelo de negocio y a la vez se extraen todos los requerimientos legales que no se pueden cubrir con el modelo de rollout. Una vez hecho todo esto, se comienza la fase de construcción. Normalmente la fase de construcción suele ser on-site, es decir, si la implementación la estamos haciendo para Italia y la consultora es española, lo lógico es que la configuración se acabe haciendo en España para todo el ahorro de transportes y de tiempos. Una vez se ha hecho, se vuelve al país, se testea con el usuario, se da la formación al usuario y una vez concluidas estas fases se pasa al arranque del proyecto. Y una vez arrancado, pues es vuelta a empezar la misma rueda con otro país, volver a visitar el país, volver a construir, y al final es ir haciendo, por así decirlo, no es exactamente el símil, pero es parecido a ir haciendo copias. Al final es para un país, para este país lo mismo, salvando los requerimientos legales, es hacer lo mismo en todos los países o compañías. Y supongo que aquí, porque claro, en cada país entiendo que hay una empresa consultora, o esto lo suelen hacer empresas consultoras multinacionales que pueden, digamos, apoyar en cada uno de los países, pero desde la misma empresa. Puede ocurrir, y yo he visto las dos cosas, o directamente una consultora multinacional que lo gestione todo, o bien la consultora muchas veces, esta consultora multinacional va a un país donde por cualquier motivo no tiene un dominio de la situación, no sé, tiene unos requerimientos legales muy delicados que SAP a lo mejor no cubre. Entonces en estos casos muchas veces la consultora internacional lo que hace es ponerse en contacto con una consultora local que le pueda echar una mano en la implementación de este país, porque al final si los consultores, por ejemplo, pongamos, son españoles y van a Serbia a hacer una implementación, lo lógico también es que alguien te dé un poco de información de cuáles son los requerimientos legales de Serbia y todo eso como del usuario, pero el usuario te lo da de forma de negocio, pero a nivel técnico también vas a necesitar bastante ayuda. Entonces, para estas cosas, a veces las grandes consultoras se ponen en contacto con las pequeñas para una colaboración conjunta. Porque evidentemente debe ser que hablamos de proyectos en empresas muy grandes, ¿no? Porque estamos hablando de empresas multinacionales, multinacionales, sí. Uno, no lo sé, yo te puedo hablar por experiencia. En uno de los que estuve eran 18 países de arranque, o sea, ya es una empresa bastante curiosa para estar presente en 18 países en esta zona del país, o sea, del mundo, sin tener cuenta Norteamérica, Sudamérica u Asia, que era región más o menos región mediterránea, escandinava y norte de África. O sea que suele ser este tipo de implementaciones, al final es útil para multinacionales, para empresas que tienen 2 o 3 países, que trabajan en 2 o 3 países.
a lo mejor con soluciones como el New General Ledger y alguna cosa más específica para reporting sería suficiente, valoraciones paralelas, pero evidentemente para compañías que operan en 20 países, 30 países, N países, este modelo, aunque al inicio es muy, muy caro, pero luego todo el ahorro de costes que va a haber administrativos, operativos, de empleados y de impuestos en algunos casos, pues será un retorno de la inversión, no lo sé. El caso que yo conozco uno de los casos que conozco, el retorno de la inversión fue 2 años. O sea, es algo bastante rápido. Uh-huh. Y normalmente en los rollouts en los que tú has tenido experiencia, es decir, ¿cuál era la situación anterior al rollout? Cada uno, puede ser que en algún momento dado incluso tuvieran... Muy complicada. De cara a poderlo gestionar desde un único sitio, gestionar toda la información desde la central, por así decirlo, es muy complicado porque al final cada país reporta como buenamente quiere y puede. O sea, con las herramientas que tiene y que puede, haciendo los ajustes que tiene y que puede, al día o no al día. No sé, al final es la situación que normalmente suele ser que estos países no trabajan en SAP y hay que meterles SAP desde el inicio. Entonces, pues para ellos supone es un cambio bastante importante, muy, muy importante, que para el usuario de una fábrica perdida en el norte de Rumanía, vengan a meterle un SAP y a cambiarle su metodología de trabajo que ha tenido durante 30 años, o 30 o N años, o 10 años, lo que sea, con su C++ o su programa hecho a medida. Le estás metiendo un nuevo programa que no tiene nada que ver con nada que haya visto anteriormente, para reportar y para todo. Entonces, la situación al principio es bastante complicada, muy complicada. Y normalmente los rollouts en los que habéis participado, ¿qué son? Multinacionales y uno de los países que había que consolidar, por así decirlo, era España, o al contrario, multinacionales... No, al contrario, salir para ayudar en las implementaciones en otros países. Nosotros no hemos colaborado con ninguna consultora en la implementación española, pero sí hemos colaborado para implementaciones pues te tengo que decir que en Europa, Asia y África. Y como consultores, como línea de negocio de una consultoría experta en SAP, ¿esto es un buen negocio? ¿Es un, digamos, es un tipo de proyecto que os gusta o no es el proyecto que más os apasiona? Es una muy buena pregunta. Gusta. La verdad es que es un tipo de proyecto que gusta, sobre todo porque en todo proyecto rollout, siempre es lo que hemos comentado, hay un ambiente internacional muy potente y al final trabajas con gente de cualquier país. No sé, tiene algo en especial. Por contra, una vez que has hecho 3 países, los que te quedan hasta el número 15 van a ser casi hermanos. O sea, se van a diferenciar muy poco. Entonces, bueno, si se hace un buen equipo, si tienes bastante relación con toda la gente de los equipos europeos, africanos, de donde sea, por ese lado, sí se lleva muy bien este tipo de proyectos. Por otra parte, el problema es este. Una vez hecho 2, puedes hacer el resto. Entonces, hay a mucha gente o muchos consultores que al final les acaba pareciendo pues nada interesante este tipo de proyectos. Eso ya es a gusto del consultor o de la empresa. Normalmente el equipo que forma, bueno, que formáis desde España, por así decirlo, los gestores o los responsables de estos proyectos de rollout, ¿cuánta gente puede estar? ¿A qué nivel? No he entendido, o sea, cuánta gente, pero en qué nivel de cajita o en qué parte del organigrama. Bueno, el equipo responsable, digamos, del rollout desde España, por así decirlo. De los procesos. Sí. Se suele definir bueno, comité de dirección y de seguimiento, evidentemente, y jefe de proyecto, y luego para cada área funcional un key user. A partir de un key user, metiendo más, las cosas por experiencia te lo digo, que van a peor. Cuando hay 2 key user, 3 key user para un área determinado, al final cada uno da su opinión, su punto de vista y
para dar una solución a una única cosa hay que esperar 3 semanas, 4 semanas, 6 semanas. Entonces lo lógico es que haya un solo punto de contacto por área funcional dentro del país, nada más. Un solo punto de contacto para finanzas, un solo punto de contacto para compras, y que esa persona del cliente ya sea quien gestione el que gestione lo que tenga que gestionar de preguntas, documentos, datos maestros, lo que sea. Pero lo idóneo es que haya una única persona como un single point of contact por cada área operativa del negocio, no más. Y desde tu punto de vista, los rollout en SAP son, comparándose con rollouts en otro tipo de productos de esta dimensión, hombre, tú que eres un consultor independiente, ¿cómo lo ves? Por otros comentarios que te han hecho otros compañeros con otro tipo de productos. Más complicado. Sí. ¿Qué peculiaridades crees tú que puede tener, tanto para mal como para bien, SAP frente a otros productos en lo que son proyectos de rollout? Pues buena pregunta. Bueno, a ver si... La peculiaridad yo creo al final es que es SAP. Es una peculiaridad tan grande, no sé, al final peculiaridad eso es lo que te comento, que haya meterle un producto nuevo a alguien que no lo ha tocado, bueno, pues ya tiene algo bastante peculiar sobre otra cosa, pero te diría que la principal peculiaridad sobre otro tipo de productos es SAP y la complejidad al final que abarca SAP y todo la gran cantidad, bueno, al final sí, quizás sea la gran cantidad de recursos que se necesitan para poner en marcha el proyecto. Yo creo que sería el elemento diferenciador, sí. Que a lo mejor los recursos que hace falta para poner en marcha todo. Que a lo mejor en otro tipo de productos son menos los recursos necesarios. Sí, no sé, nosotros hemos llegado a estar en un equipo de 150 personas. Oh. Para otros productos no los conozco, pero para poner en marcha este producto, este rollout, no fue ni el rollout entero, era en mitad un rollout, éramos unas 150 personas, yo creo que con esta cifra tengo una idea o sea, para mí sí, sin duda la peculiaridad de SAP y por ende el número de personas y toda la gente y consultores y jefes de proyecto, etc., que arrastra todo este proyecto. Pues yo creo que de esta forma seguro que hay algún caso que cuando se pueden hacer los rollouts se arrepienten y cambian el sistema en la casa matriz, ¿no? Sí, hay muchas veces que, bueno, no sé si te he entendido bien, pero hay muchas veces que cuando llegas al 5.º año del rollout ya se están dando cuenta que la implementación no funciona como ellos querían y hay que volver a empezar otra vez desde atrás del todo. Y igualmente sé un caso de este estilo que en el primer arranque se hizo mal todo por definición, o sea, desde un principio se hizo mal la definición de todo el proceso de negocio, y esto en la fase 1, que llevaban 2 países arrancados, cuando llevaban 7 países se dieron cuenta que el problema de que no tirase para adelante es la mala definición de origen. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, y aunque se pierda mucho más tiempo y se dediquen muchas más horas de consultoría, de trabajo y de todo, pero o se define muy bien desde el principio o ya al final esto va arrastrando, cuando llegues al país 15 y te des cuenta de que lo has hecho mal desde el principio, estás en una mala posición, estás en un mal sitio. Entonces, por mucho tiempo que lleve desde el inicio, y por eso decimos, he querido remarcar en la presentación, que la gente lo tenga en cuenta como un proyecto estratégico de la empresa. O sea, al final es un proceso dentro de la empresa y o se tiene muy en cuenta desde el principio, pero si se toma como un mero proyecto TIC, al final las cosas caen por su propio peso. Un proyecto de esta magnitud acaba cayendo. Bueno, ¿tenéis algún proyecto de rollout a la vista ahora mismo en Qubit? Estamos en alguno metido. Estamos pegándonos en alguno, sí. Para entrar en alguno. No, pegándonos dentro del proyecto. Estamos dentro del proyecto pegándonos con usuarios, Process Office, y sí, estamos metidos en ello. No me puedes decir la empresa, ¿no? Mejor no. Vale. Que es española y grande, ¿no? No, es multinacional multinacional a nivel mundial, no europeo. Ajá.
Muy bien, pues Víctor, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias a los asistentes A ti por y a los habernos, asistentes. por habernos seguido en esta tarde. Y nada, recordaros que en breves momentos publicamos el webinar en nuestra red de portales, incluido nuestro canal HD de YouTube, en demosdesoftware.com también, y mañana pasado en rp-spain.com. Muchas gracias a todos y un saludo. Muchas gracias. Hasta luego.